convertí en el mentor de un joven problemático, pero su historia secreta fue más oscura de lo que imaginé. Soy profesor de secundaria y a lo largo de los años he tenido alumnos de todo tipo. He tenido estudiantes muy aplicados, otros rebeldes, algunos tímidos, otros extrovertidos. Pero uno de mis estudiantes, Diego, siempre se destacó por ser uno de los más revoltosos de la clase. No tenía respeto por la autoridad, siempre interrumpía las clases con comentarios despectivos y burlas hacia los demás, y a veces se volvía agresivo cuando no le daban lo que quería. Al principio, lo veía como a otro más de esos chicos que simplemente se rebelan por nada, sin comprender lo que realmente sucede detrás de su comportamiento. Pero eso cambió un día, cuando un incidente en clase me hizo darme cuenta de que había mucho más en Diego de lo que cualquiera de nosotros, incluyendo yo, pensaba. Era una tarde cualquiera, la clase estaba avanzada y algunos alumnos aún no dejaban de hablar, mientras otros intentaban concentrarse. Como siempre, Diego estaba en el fondo, sentado en su lugar habitual, tirando papeles y haciendo ruidos con su silla. No era un buen día para mí, ya que esa semana había estado recibiendo muchas quejas sobre su comportamiento. La clase ya estaba fuera de control, y cuando le pedí que dejara de interrumpir, él respondió con un tono sarcástico, diciendo: ¿por qué no me dejas tranquilo, profe? Total, nadie espera que apruebe, ¿verdad? En ese momento, algo dentro de mí se encendió. Sabía que sus palabras eran una defensa, una forma de mostrar que no le importaba lo que sucedía, pero en realidad, sus ojos decían otra cosa. Lo observé durante unos segundos más, y en ese instante, me di cuenta de que algo no estaba bien. En lugar de gritarle o seguir con la misma dinámica, decidí acercarme a él después de clase, de una manera que nunca había hecho antes. Lo encontré solo en el pasillo, mirando hacia el suelo, con una expresión de cansancio y derrota. Al principio no me atrevía a decir nada, pero sentí que debía intentar algo diferente, algo que fuera más allá de la disciplina. Me acerqué a él y le pregunté, sin presionarlo, simplemente para iniciar una conversación: Diego, ¿puedo hablar contigo un momento? Al principio, él me miró con desconfianza, como si no supiera si podía confiar en mí, pero por alguna razón, decidió quedarse y escucharme. No estoy aquí para regañarte, solo quiero saber qué está pasando contigo. ¿Te parece si hablamos un momento?, le dije. Diego se cruzó de brazos y, después de un largo silencio, respondió: ¿qué quieres saber? Si crees que soy un mal alumno, estás en lo correcto. Su tono era burlón, pero detrás de esa actitud había un leve temblor en su voz, como si quisiera romper esa fachada de indiferencia. Eso no es lo que estoy diciendo, respondí, sin perder la calma. Lo que me interesa es saber por qué actúas así. Tú puedes ser mucho más, Diego, y me gustaría ayudarte si te interesa. En ese momento, se quedó en silencio. Pasaron varios segundos, y creí que no iba a decir nada, pero luego, de repente, se soltó. No lo entiendes, profe. No es fácil. Mi mamá está enferma, siempre está en el hospital, y a veces ni siquiera tengo para comer. Mi papá ni siquiera se molesta en aparecer. Soy yo quien tiene que poner la comida en la mesa, aunque no pueda. ¿Crees que tengo tiempo para pensar en la escuela cuando todo lo que quiero es ver a mi mamá bien otra vez? Me quedé en shock. No sabía cómo reaccionar. Diego, el chico problemático, el que nunca parecía tener respeto por nada ni por nadie, estaba frente a mí, mostrando su vulnerabilidad de una manera tan cruda que me costaba creerlo. Y ahí fue cuando todo cambió para mí. Esa conversación fue el comienzo de algo que nunca imaginé. En los días siguientes, me encontré buscando maneras de ayudar a Diego, de estar más presente en su vida y de encontrar la forma de motivarlo para que no se dejara arrastrar por la desesperanza. Comencé a darle más atención, no solo en clase, sino también fuera de ella. Lo tomé bajo mi ala, de alguna manera. Cada vez que podía, trataba de hablar con él, y aunque él al principio respondía con indiferencia, poco a poco comencé a notar pequeños cambios. Diego comenzó a llegar más temprano a clase, y aunque aún era difícil mantener su atención, sus ojos ya no reflejaban la misma dureza de antes. Parecía más dispuesto a participar, aunque nunca era tan fácil como eso. En sus ojos aún había una gran tristeza, algo que lo consumía por dentro, pero yo sabía que tenía que darle espacio, no forzarlo a nada. Un día, después de una clase particularmente difícil, Diego se me acercó de nuevo. Esta vez, su expresión era diferente. Profe, ¿puedo contarle algo más?, me preguntó, con una mirada que no tenía nada de arrogante, solo sinceridad. Claro, Diego. Estoy aquí para escucharte, le respondí, preocupado por lo que pudiera decir. Estoy tratando de ayudar a mi mamá, comenzó, pero sé que no puedo hacerlo solo. Quiero ser alguien mejor,
pero a veces siento que no puedo. Sus palabras me llegaron al fondo. Había algo en su tono, en su forma de decirlo, que me hizo sentir que había un cambio real. Escucha, Diego, le dije, sé que las cosas no son fáciles para ti, pero no tienes que enfrentarlas solo. Si necesitas ayuda con algo, no dudes en pedírmelo. Hay muchas personas dispuestas a ayudarte y no todo depende de ti. A partir de ahí, su actitud cambió aún más. Diego comenzó a asistir a tutorías, empezó a prestar más atención en clase y aunque no todo era perfecto, yo veía que luchaba por salir de esa espiral de desesperanza. Sabía que no sería fácil y que las cicatrices emocionales no desaparecerían de la noche a la mañana, pero estaba dispuesto a hacer todo lo posible para ayudarlo. Durante los siguientes meses, la relación entre Diego y yo se fortaleció. Yo no era solo su profesor, sino también alguien en quien confiaba. Cuando hablaba de su mamá, sus ojos se llenaban de esperanza, algo que no había visto en mucho tiempo. A veces me preguntaba si algún día llegaría a ver el cambio completo que tanto anhelaba, pero estaba decidido a no rendirme con él. Estaba determinado a ayudarlo a construir una mejor vida, no solo académicamente, sino también emocionalmente. Y aunque el camino sería largo, estaba dispuesto a caminarlo con él. Diego parecía mejorar, pero no era un cambio instantáneo. Había días en los que volvía a sus viejas costumbres. Un día, después de una semana especialmente difícil para él, Diego entró al aula con una mirada que jamás olvidaré. Sus ojos reflejaban agotamiento, frustración y algo más, algo que ni él mismo parecía comprender. Esa mañana, me fijé en que su mochila estaba mucho más sucia de lo habitual, como si hubiera estado vagando sin rumbo. Me preocupé, pero no quise presionarlo enfrente de los demás. En su cara ya no había ese brillo de esperanza que había visto antes. Era como si esa pequeña chispa que había comenzado a brillar se hubiera apagado. Después de la clase, me acerqué a él, como ya era costumbre. Le dije, Diego, ¿todo bien? Te noto diferente hoy. Él, como siempre, intentó ocultarlo, pero vi el dolor en su rostro. No pasa nada, profe, dijo, bajando la mirada. Solo estoy cansado. Pero su voz no sonaba cansada, sonaba derrotada. Vamos, Diego, insistí, sé que algo pasa. No tienes que cargarlo solo. Me senté en una esquina de la clase, invitándolo a hacerlo también. Y tras un largo silencio, empezó a hablar, con una voz quebrada. Es mi mamá, profe. Ha estado peor. La operación que necesitaba no la cubre el seguro, y mi papá sigue sin aparecer. Todo el peso está sobre mí. Ya no sé qué hacer. A veces pienso que si no hago todo yo, todo se va a ir al carajo. Quiero ayudarla, pero no sé si soy suficiente. Y ya no sé si quiero seguir haciendo esto, ¿sabe? La escuela me da igual. Me siento como si todo lo que haga nunca fuera a ser suficiente. Sus palabras me golpearon como una ola. Pude sentir su angustia, y entendí que lo que me estaba diciendo no era solo tristeza, era desesperación. Diego estaba enfrentando mucho más de lo que cualquier adolescente debería, y aunque yo trataba de ser su apoyo, entendí que su lucha era mucho más profunda de lo que yo imaginaba. Diego, lo que estás viviendo no es justo. Nadie debería pasar por esto solo. Lo sé, todo parece difícil ahora, pero no estás solo en esto. Tienes la capacidad de hacer mucho, de ser mucho más de lo que crees. No es cuestión de hacer todo de golpe, sino de ir paso a paso. Y aquí estoy para ayudarte, no solo con los estudios, sino con lo que necesites. Él me miró por unos segundos, y aunque sus ojos estaban llenos de tristeza, había algo más. Una chispa de duda, tal vez la esperanza que yo había visto antes, comenzaba a despertar lentamente. Pero no sé si puedo, profe. Siento que si bajo la guardia, todo va a desmoronarse. Ya no sé cómo sostener todo. Lo que estás viviendo no va a desaparecer de la noche a la mañana, Diego, pero tu esfuerzo tiene un valor inmenso. La clave está en no rendirse y en saber cuándo pedir ayuda. Después de esa conversación, Diego comenzó a cambiar nuevamente, pero no era un cambio fácil. Hubo días en los que se sumía de nuevo en la desesperación, especialmente cuando su mamá empeoraba. Pero lo que me sorprendió es que, en lugar de rendirse como antes, Diego empezó a hablar más, a pedir consejos, a compartir lo que le pesaba. Cada vez que algo nuevo pasaba, lo veía con más fuerza, aunque a veces no fuera suficiente para superar todo de golpe. Había días en los que llegaba a clase con los ojos rojos por no haber dormido, o con una actitud que no quería escuchar a nadie.
pero a medida que se aferraba a las pequeñas victorias, su cambio fue visible. Al poco tiempo, Diego se unió a las actividades extracurriculares, a pesar de que al principio había sido completamente escéptico. Se unió a un grupo de jóvenes voluntarios, algo que ni él mismo pensó que haría alguna vez. Ayudar a otros parecía ser la única forma de encontrar un poco de paz en medio del caos que vivía en su hogar. Él necesitaba sentir que estaba haciendo algo bueno, algo que tuviera un impacto positivo en el mundo, algo que demostrara que todavía tenía control sobre su vida. Había algo diferente en él, su actitud, su postura, incluso su forma de hablar. Ya no era el mismo chico que había entrado a mi aula meses atrás. Pero, como todo proceso de cambio, los altibajos seguían presentes. Un viernes, después de varias semanas de esfuerzo constante, llegó a mi oficina después de clases con el rostro sombrío. «Profe, necesito hablar con usted». Lo miré, preocupado. Me invitó a sentarnos en una de las mesas del aula vacía. Mi mamá está muy mal, y mi papá ni se ha aparecido. ¿Por qué no me lo dijo antes? La angustia se reflejaba en su rostro mientras apretaba sus puños. Ya no sé qué hacer, profe. Mi mamá me necesita, pero siento que soy el único que la puede ayudar. Fue entonces cuando me di cuenta de la magnitud del sacrificio que Diego estaba haciendo. Había puesto todo su ser en su familia, en su mamá, en su lucha por superarse, pero el desgaste emocional era tan grande que sus fuerzas parecían agotarse. Aunque ya no era el mismo chico malcriado y rebelde de antes, el peso de su vida todavía lo tenía atrapado en un lugar oscuro, con pocas opciones. No estás solo en esto, Diego. No tienes que cargar con todo tú solo. Si necesitas tiempo, si necesitas ayuda, no dudes en pedírmelo. Tienes derecho a descansar también, le dije, tratando de darle un respiro. Diego estaba allí, con las lágrimas a punto de caer, pero se detuvo. Sabía que tenía que ser fuerte por su mamá, pero en ese momento, podía ver lo mucho que necesitaba apoyo. Me dijo, gracias, profe. Me ha costado mucho abrirme, pero siento que al menos, con usted, puedo ser honesto. Nunca me habían escuchado de esta forma. Lo que Diego no sabía era que esa conversación marcaría otro cambio significativo en su vida. Empecé a ayudarlo de manera más directa. Conocí a algunas organizaciones que apoyaban a familias como la de Diego y empecé a orientarlo sobre cómo buscar ayuda médica gratuita y subsidios. Él siempre pensó que no podía hacer nada sin tener dinero, pero poco a poco fuimos encontrando maneras de aliviar la carga. Aún quedaba mucho por recorrer, y las cosas no serían fáciles, pero Diego ya no estaba solo. El chico revoltoso y malcriado de antes se estaba convirtiendo en alguien que entendía que podía construir su vida, a su ritmo, paso a paso. Y aunque los desafíos seguirían llegando, en ese momento, ambos sabíamos que Diego ya había dado el primer paso hacia un futuro más brillante. Diego seguía asistiendo a clases con más determinación, pero cada vez que la veía, su expresión era más seria. En casa las cosas empeoraban, su madre seguía luchando contra la enfermedad y él sentía que la vida lo estaba aplastando. A pesar de sus esfuerzos por mantener una fachada de calma, podía ver cómo la presión lo estaba consumiendo. Estaba comenzando a perder la luz que había empezado a recuperar. Un día, después de un largo fin de semana en el que su madre estuvo hospitalizada, Diego llegó al aula con una cara tan pálida que no pude evitar preocuparme. No era su usual falta de sueño, sino algo más profundo, algo que no podía esconder. Le pregunté cómo estaba, y me miró con una mezcla de cansancio y frustración. No puedo más, profe, me dijo en voz baja, como si no quisiera que nadie lo escuchara. No puedo seguir siendo el pilar de mi mamá y mi hermana. Yo solo soy un chico de 17 años, no sé cómo hacer frente a esto. Todo lo que intento hacer parece no ser suficiente. Lo vi hundirse lentamente. Esa chispa que había logrado encender en él parecía apagarse poco a poco. A pesar de que estaba recibiendo ayuda y apoyo, la carga emocional que llevaba era demasiado grande. La angustia que reflejaba en sus ojos me rompió el corazón. Estaba completamente agotado. Diego, entiendo que todo esto es muy duro, pero no tienes que cargarlo solo. Aquí estoy para apoyarte, pero también necesitas abrirte más, hablar más sobre lo que sientes. Necesitas encontrar tiempo para ti, aunque sea un pequeño espacio donde puedas respirar. Pero él no respondía, solo mantenía la mirada fija en el suelo, como si todo lo que había logrado hasta ese momento se estuviera derrumbando. Y yo, viendo todo esto, entendí que, aunque había hecho mucho para que Diego viera una salida, aún le quedaba mucho por recorrer. Aunque el cambio estaba presente, la tristeza en su rostro era tan palpable que me di cuenta de que, a veces, el simple hecho de sobrevivir no era suficiente. Esa misma tarde,
decidí dar un paso más en mi apoyo a Diego. Contacté a una organización local que se especializaba en apoyo a jóvenes en situaciones de vulnerabilidad y les conté sobre la situación de Diego. Me sorprendió saber que, aunque la organización no podía ofrecer ayuda directa a su familia por el momento, había programas especiales para jóvenes como él, becas para estudiar, actividades de apoyo psicológico y hasta ayuda para el cuidado de su madre. Fue un pequeño rayo de esperanza, pero no quería decirle a Diego hasta estar seguro de que la ayuda sería real. La siguiente semana, le pedí a Diego que se quedara después de clase. Se sentó frente a mí, sin saber lo que estaba por decirle. Diego, quiero que sepas que no estás solo. He estado en contacto con algunas personas que pueden ayudarte. Sé que tu situación es complicada, pero quiero que sepas que hay recursos disponibles para que puedas estudiar, para que puedas aprender a manejar todo esto y, lo más importante, para que no te sientas tan solo en medio de todo esto. Sé que te sientes abrumado, pero hay una salida. Diego me miró, sin saber qué pensar. ¿En serio, profe? No me lo puedo creer, he hecho tantas cosas por mi familia y por mi mamá, y siempre parece que no hay salida. ¿De verdad puede haber algo que cambie las cosas? Le hablé sobre las becas, el apoyo psicológico y cómo podría acceder a ellos. Era como si una chispa de esperanza finalmente hubiera vuelto a iluminar su rostro. Su expresión, antes perdida y desbordada por la tristeza, comenzaba a transformarse lentamente en una mezcla de incredulidad y alivio. ¿Puedo estudiar y cuidar a mi mamá al mismo tiempo? ¿Hay alguna posibilidad de que pueda dejar de sentir que estoy fallando? Sí, Diego, le dije. El camino será difícil, lo sé, pero lo importante es que no lo tienes que recorrer solo. Y si de verdad quieres hacerlo, puedes lograrlo. Ese fue un momento de gran revelación para Diego, no solo porque vio una posible solución a sus problemas, sino porque entendió que la vida no tiene que ser una lucha constante y solitaria. Estaba aprendiendo que, aunque las cosas fueran difíciles, aún existían alternativas y que sus esfuerzos no habían sido en vano. Después de esa conversación, Diego comenzó a cambiar de nuevo. Su actitud no era tan pesada, aunque la tristeza todavía lo rondaba. Se inscribió en el programa de becas que le mencioné, y poco a poco, su rendimiento escolar empezó a mejorar. A pesar de que las cosas parecían avanzar, los días difíciles seguían apareciendo. Había momentos en los que Diego desaparecía de la escuela por algunos días. Cuando eso ocurría, sentía una profunda inquietud. Un día, después de una ausencia prolongada, se presentó en mi oficina. Esta vez, su rostro no mostraba cansancio, sino una mezcla de alivio y satisfacción. Profe, ya no tengo miedo. Mi mamá está mejor, ya está recibiendo tratamiento. Me he inscrito en el programa de becas, y sé que, aunque todavía no es perfecto, algo ha cambiado en mí. Ya no soy la misma persona que era. Era un alivio escuchar esas palabras, pero también sabía que la batalla no había terminado. Diego seguía enfrentando su realidad. Su vida no era fácil, pero esa chispa que había comenzado a apagarse, ahora brillaba con fuerza. Había decidido, finalmente, tomar el control de su futuro. Y aunque todavía había mucho por hacer, ya no estaba solo. Cada vez que se sentaba en clase, veía a un chico diferente. Ya no era el chico rebelde que todos conocían, ahora era alguien que entendía el valor de sus esfuerzos y, lo más importante, sabía que su vida tenía un propósito más grande que el sufrimiento. Diego seguía avanzando en su camino, pero con cada paso, la carga de su realidad parecía ir y venir. Había días en los que parecía completamente renovado, con una energía contagiante, como si realmente estuviera saliendo del hoyo en el que se encontraba. Pero otros días, los más difíciles, regresaba al aula con la mirada perdida, el rostro apagado, como si nada hubiera cambiado. Una tarde, después de que la campana sonó y todos los demás estudiantes se fueron a casa, me quedé esperando a Diego en la sala de profesores. Cuando entró, su expresión no era de alivio ni de optimismo, sino de un profundo cansancio. Algo en su actitud me alertó, así que le pedí que se quedara a hablar. Profe, yo no sé si esto va a funcionar, me dijo con voz quebrada. Mi mamá está peor, no sé si va a sobrevivir. Y todo esto que estoy haciendo por ella parece no ser suficiente. A veces me siento tan solo, tan atrapado en todo esto. No me siento capaz de ser el hijo que ella necesita. Mi corazón se rompió al ver su vulnerabilidad. Diego estaba al borde del colapso. La carga emocional, la presión de ser el pilar de su familia, las largas horas de trabajo y estudio, todo estaba sobre él y estaba comenzando a desmoronarse. A veces, los problemas no se resuelven con esfuerzo, y eso lo estaba descubriendo por las malas. Diego, no eres solo tú. No tienes que cargar con todo esto solo. Tus esfuerzos son valiosos, y aunque sientas que no es suficiente, quiero que sepas que lo que estás haciendo es increíble. El hecho de que estés aquí, luchando cada día,
ya te hace un héroe para tu mamá, para tu hermana. Lo que estás haciendo no es en vano. Él se quedó en silencio por un momento, mirándome con una mezcla de dolor y esperanza. Pero profe, ¿qué pasa cuando ya no puedo más? ¿Y si todo esto termina mal, si no consigo salir de aquí, si mi mamá no mejora? ¿Qué pasa si pierdo la esperanza? Era una pregunta dolorosa. La incertidumbre que Diego sentía era palpable. Había tanto en juego para él, y la idea de perderlo todo parecía un peso insostenible. Yo no sabía qué decirle en ese momento, porque aunque le hablaba con optimismo, también veía la realidad de que a veces las cosas no se resuelven con voluntad y esfuerzo. Pasaron algunas semanas y la situación en casa de Diego empeoró. Su madre estuvo varias veces en el hospital debido a complicaciones en su tratamiento y la presión sobre Diego aumentó cada vez más. Aunque seguía asistiendo a las clases y manteniendo sus trabajos, su rostro ya no reflejaba la misma determinación de antes. Había algo en su mirada que me decía que no todo estaba bien. Fue entonces cuando recibí una llamada. Era de la organización que había ayudado a contactar para su beca. La mujer al teléfono me explicó que, debido a la situación médica de su madre, Diego había tenido dificultades para seguir con sus estudios y su beca estaba en riesgo. Me sentí impotente, pero sabía que debía actuar. No solo estaba en juego su futuro académico, sino todo lo que había luchado por alcanzar. Diego no podía perder esa oportunidad, no lo permitiría. Esa misma noche, después de clases, me encontré con Diego en la sala de profesores, esperándolo. Cuando me vio, se notó que estaba algo nervioso, como si ya intuyera que algo no andaba bien. Profe, ¿qué pasa? ¿Hay algo malo? Le expliqué sobre la beca y cómo la situación en casa estaba afectando su rendimiento. Vi cómo sus ojos se llenaron de frustración. ¿Lo he perdido todo? ¿Realmente no puedo seguir? No quiero que mi mamá piense que me di por vencido, pero ya no sé qué hacer. No quiero fallarle. Lo miré a los ojos, y mi respuesta fue clara: no vas a fallarle, Diego. Tú has hecho lo mejor que has podido, y eso es lo que cuenta. Estoy aquí para ayudarte, y juntos podemos encontrar una solución. No vas a perder esa beca. Lo que estamos haciendo ahora es trabajar para que puedas continuar. Tienes que creer en ti mismo, porque yo lo hago. Y si necesitas ayuda, no tienes que hacer esto solo. Vamos a luchar por esto juntos. Diego, con los ojos llenos de lágrimas, asintió lentamente. Estaba agotado, tanto física como emocionalmente, pero parecía que, por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él se despertaba nuevamente. El esfuerzo que había estado haciendo durante meses, luchando contra todo, parecía estar llegando a un punto de quiebre. Y, a pesar de todo, algo en su interior le decía que debía seguir. Lo que sucedió después fue un acto de valentía. Diego decidió hablar con la organización, pedir una prórroga y comprometerse a trabajar aún más duro, buscando ayuda para su mamá. Pidió apoyo a sus amigos, a su familia, y de alguna manera, todo parecía alinearse para darle una última oportunidad. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones, pero en cada paso que daba, me sorprendía más. Poco a poco, Diego comenzó a retomar el control. Aunque las cosas seguían siendo difíciles en casa, ya no estaba tan solo. La comunidad escolar, los programas de becas, e incluso algunos de sus compañeros de trabajo comenzaron a ayudarlo de maneras inesperadas. Tal vez no había logrado todo lo que había soñado, pero había comenzado a ver que el apoyo de los demás podía ser más fuerte que cualquier obstáculo. Al final de ese semestre, Diego logró pasar sus exámenes y conservar su beca. Aunque no fue fácil, ese fue el momento en que comprendí que había algo más grande en juego. No solo estaba ayudando a Diego a cambiar su futuro, sino que también había encontrado una manera de restaurar su confianza en sí mismo. Estaba renaciendo, tal vez de manera lenta, pero con cada pequeño paso, estaba más cerca de convertirse en el joven que había soñado ser. No sé si todo esto será suficiente para superar los desafíos que vendrán, pero lo que sí sé es que ahora Diego tiene una razón para seguir luchando. Y eso, en este mundo tan incierto, es lo que realmente importa. A medida que pasaban los días, Diego comenzó a demostrar una determinación que nunca imaginé que tendría. Sin embargo, no todo era fácil. Había algo dentro de él que se seguía quebrando en silencio, como si el peso de todo lo que había vivido no fuera tan sencillo de dejar atrás. En las semanas posteriores, mientras su madre seguía en tratamiento y su hermana también enfrentaba dificultades en la escuela, Diego pasó más tiempo en la biblioteca, estudiando incansablemente. A pesar de todo lo que le pesaba, su mente parecía haber encontrado un refugio en los libros. Lo que me preocupaba era que la presión de ser el pilar de su familia seguía siendo una carga insoportable. Una tarde, lo vi salir del aula, sus hombros encorvados,
la mirada ausente. Era como si una nueva capa de agotamiento se hubiera acumulado sobre él. Decidí acercarme y preguntarle qué sucedía. No quería que se cayera, no después de todo lo que había hecho para llegar hasta aquí. Diego, ¿estás bien?, le pregunté. Su mirada se desvió. Profe, no sé si esto tiene sentido. Estoy haciendo todo lo que puedo, pero siento que no hay salida. Mi mamá no mejora, mi hermana sigue con sus problemas, y yo solo soy un chico con más deudas que sueños. Ya no sé si esto tiene sentido. Había algo en su voz, una desesperanza que me alcanzó directamente al corazón. Lo que estaba pasando no era solo la lucha por su futuro, sino también una lucha interna sobre que valía la pena en medio de tanto sacrificio. Había llegado a un punto donde las metas se sentían tan distantes que parecía que el esfuerzo de años ya no alcanzaba. Diego, no es fácil, lo sé, pero tienes que recordar algo muy importante. Tu esfuerzo, tu lucha, no es en vano. Nadie te ha dicho que esto será simple, pero lo que tú has hecho hasta ahora, todo el trabajo, todas las horas que has sacrificado, no son solo un intento de mejorar tu vida, son el reflejo de algo mucho más grande, tu amor por tu familia, tu responsabilidad, tu deseo de superarte. Eso tiene un valor infinito. Vi cómo sus ojos se humedecieron, pero no dijo nada. Parecía estar luchando con algo mucho más profundo que simplemente estar agotado de estudiar o trabajar. Era como si la tristeza lo hubiera invadido por completo, y no solo por las circunstancias que vivía, sino por el miedo de fallar. Los días siguientes se volvieron aún más oscuros para él. La salud de su madre empeoró de nuevo, y las visitas al hospital se hicieron más frecuentes. En su rostro se notaba un cansancio que no podía disimular. Mientras tanto, Diego seguía con sus 3 trabajos, y aunque intentaba mantener una fachada, su alma parecía desgarrada por dentro. Me preocupaba verlo tan agotado, pero lo que más me preocupaba era lo que no me decía, lo que estaba guardando para sí mismo. Sentí que si no lo ayudaba ahora, podría caer en un abismo emocional del que no pudiera salir. Así que decidí dar un paso más, y le ofrecí algo que nunca había pensado en ofrecerle a ningún otro alumno, una intervención más directa. Diego, le dije un día, si alguna vez necesitas algo, no importa qué, quiero que sepas que puedes contar conmigo, no solo como profesor, sino como alguien que realmente se preocupa por ti. Sé que estás pasando por un momento increíblemente difícil, pero lo que me preocupa más es que te estás olvidando de ti mismo, y nadie puede dar lo mejor de sí si no se cuida primero. Diego no dijo nada, pero su silencio hablaba más que 1000 palabras. Vi en su mirada que esas palabras habían tocado un lugar dentro de él que ya no podía ignorar. Una semana después, sucedió lo que temía. Recibí un mensaje de Diego diciéndome que su madre había sido ingresada nuevamente en estado grave. Esta vez, las probabilidades de que saliera de la crisis eran mucho más bajas. Diego, con la vida desmoronándose ante sus ojos, estaba más roto que nunca. Era evidente que la situación lo estaba tragando. Sabía que no podía hacer mucho para cambiar la situación médica de su madre, pero lo único que sí podía hacer era ayudarlo a no perderse a sí mismo en el proceso. Así que, esa misma tarde, lo encontré en la cafetería de la escuela, solo, con una taza de café frío en las manos. Me acerqué, me senté a su lado y, sin decir nada, le pasé una hoja de papel en blanco. Escribe lo que sientes, Diego, le dije suavemente. Escribe todo lo que te está pesando, todo lo que no puedes soltar. No tienes que cargar todo eso solo. Yo estoy aquí. Él miró la hoja de papel por unos segundos, luego levantó la vista hacia mí. Fue un gesto pequeño, pero con un peso emocional tan grande que me sentí vulnerable por él. Con una expresión decidida, comenzó a escribir. No sé qué exactamente escribió, pero vi cómo sus manos temblaban ligeramente al sostener el bolígrafo. Era como si cada palabra fuera un pequeño grito que necesitaba salir de su pecho. En ese momento, comprendí lo que realmente estaba sucediendo con Diego. No solo se trataba de salir de la pobreza, no solo se trataba de estudiar y seguir adelante, se trataba de aprender a vivir con el dolor, con la angustia, y encontrar una forma de transformar esa lucha en algo que lo hiciera más fuerte, no más quebrado. El proceso fue largo, no fue de la noche a la mañana, no todo se solucionó con un solo ejercicio o con palabras de consuelo, pero algo comenzó a cambiar en él, y, aunque no podía ver la luz al final del túnel, Diego comenzó a compartir más de sí mismo conmigo y con los demás. Poco a poco, la máscara de chico revoltoso y problemático que siempre había mostrado empezó a caer, revelando a un joven vulnerable, pero lleno de determinación. Pero, por más que avanzara, no todo sería fácil. Había una batalla interna dentro de él, una que ni yo, ni nadie más, podría ganar por él. Solo él podría hacer frente a la oscuridad que había acumulado durante tanto tiempo.
El tiempo pasó, y aunque Diego seguía enfrentando desafíos, su cambio fue notorio. Dejó de ser el chico problemático que solía desmoronarse bajo la presión. Ya no se refugiaba en el sarcasmo ni en la rebelión. En lugar de eso, comenzó a encontrar consuelo en su educación, en los pequeños logros de cada día. Sus calificaciones mejoraron, y aunque su madre seguía luchando por su vida, él encontró una fuerza inesperada para seguir adelante. Pero la vida, como siempre, tenía un giro más reservado para él. Un día, después de la escuela, me llamó. Su voz sonaba diferente, más grave, y había una urgencia que no podía ignorar. «Profe», dijo, «necesito hablar contigo. Es sobre algo importante». Su tono me inquietó. No sabía si la situación de su madre había empeorado o si había algo más en lo que necesitaba ayuda. Nos citamos en la cafetería de siempre, y al verlo llegar, sentí que su expresión no era la misma que semanas atrás. No estaba derrotado, pero tampoco parecía el joven lleno de esperanza que había llegado a ser. «Profe, creo que ya estoy listo para dar el siguiente paso», comenzó, su voz firme pero cargada de algo oculto. «He estado pensando en algo que me ha estado rondando la cabeza últimamente». Me senté enfrente de él, esperando, sin saber bien qué esperar. «Es sobre mi futuro, y sobre todo lo que he pasado para llegar hasta aquí, pero también es sobre algo más personal». Lo miré, intentando descifrar la tensión en su rostro. «¿A qué te refieres, Diego?». Él dejó escapar un suspiro largo antes de continuar. «He estado en contacto con algunas personas del barrio, con amigos, ya sabes, y algo me hizo darme cuenta de algo que nunca había considerado. Tengo una oportunidad, algo grande, pero el precio es más alto de lo que creía». Me sentí un poco desconcertado. Diego había demostrado ser un joven con buenas intenciones, pero algo en sus palabras no me parecía correcto. «¿A qué te refieres con un precio alto?», pregunté, con cautela. Diego levantó la mirada, sus ojos fijos en los míos. «Hay un grupo de personas que me han ofrecido algo que podría cambiar mi vida. Una inversión, una manera rápida de conseguir dinero, de dejar atrás todo este esfuerzo. Pero para entrar, hay algo que tendría que hacer, algo que va contra lo que siempre he creído. He estado peleando con ello, profe, porque sé que podría ser mi oportunidad. Pero también sé que eso podría destruir todo lo que he logrado». El nudo en mi estómago creció. Sabía exactamente a qué se refería. Las oportunidades rápidas, los atajos que a veces parecen una solución milagrosa pero que vienen con un precio elevado. No podía permitir que Diego cayera en eso. «Diego, escúchame», le dije con firmeza. «Te he visto luchar tanto por llegar aquí. Has hecho sacrificios que muchas personas ni siquiera pueden imaginar. No dejes que todo eso se derrumbe por una promesa vacía. El camino corto puede parecer tentador, pero no te llevará a donde realmente quieres estar». Diego, sin embargo, no parecía convencido. «Pero, profe, ¿y si esto es lo único que me da una oportunidad real? Mi madre sigue enferma, mis hermanos necesitan algo más que lo que puedo ofrecer con este trabajo de medio tiempo. ¿No entiendes? No es solo por mí, es por mi familia». La presión en su voz era palpable, y por un momento vi el chico que había sido, aquel que sentía que todo su esfuerzo no era suficiente. Era una lucha interna que se estaba intensificando. «No se trata de ser suficiente, Diego», respondí, intentando que mis palabras calaran. «Se trata de no perderte en el proceso. A veces las decisiones más difíciles son las que realmente te definen. No tomes ese atajo. Te prometo que si sigues luchando como lo has hecho hasta ahora, habrá una recompensa mucho mayor esperando por ti». Pasaron unos segundos antes de que él hablara de nuevo. Esta vez, su voz sonaba más baja, más pensativa. «Lo pensaré, profe, te prometo que lo pensaré». Lo observé mientras se levantaba y se alejó, sabiendo que esa conversación había sido un punto de inflexión en su vida. No sabía si había tomado la decisión correcta, pero al menos había mostrado que había una chispa de duda en su corazón. Ese pequeño paso, esa duda, era todo lo que necesitaba. Semanas después, me enteré de algo que me dejó sin palabras. Diego, con todo el peso de su familia sobre sus hombros, había tomado una decisión, no la que todos esperaban. Había rechazado la oferta de aquellos inversores, pero no sin antes hacer un trato con ellos, una inversión en su educación a cambio de su ayuda en el futuro, pero sin perder su integridad. Había logrado, de alguna forma, encontrar un equilibrio entre lo que necesitaba y lo que estaba dispuesto a hacer. Diego había elegido el camino difícil, el que sabía que no iba a ser fácil ni rápido, pero estaba decidido a construir algo verdadero, a luchar por su futuro sin caer en los atajos que tanto lo habían tentado. Y así, su viaje no solo fue sobre sobrevivir, sino sobre aprender a tomar decisiones difíciles, sobre aprender a vivir con las consecuencias de esas decisiones y sobre encontrar su propia paz,
sin importar lo que el mundo le hubiera puesto en el camino. Había algo en su mirada esa tarde, cuando me dio la noticia, que me hizo sentir que, aunque el camino fuera largo, él había encontrado finalmente lo que necesitaba para seguir adelante. Su historia, mi historia, la historia de todos los que alguna vez enfrentaron la tentación de rendirse, es un recordatorio de que no siempre tomamos el camino fácil, pero eso no significa que no podamos llegar a la meta. A veces, el mayor triunfo está en la lucha misma.